Estamos viendo toda la secuencia histórica de los hechos que acabaron con la muerte de nuestro Señor y donde se cumplió el plan eterno de Dios, que tenía como propósito satisfacer su ley para poder saldar la gran deuda que pecadores tenían contra ella. Ya que el hombre no puede satisfacer bajo ninguna de las maneras posibles las demandas de la ley, Dios tomó la iniciativa para mostrar su gracia y su misericordia, entregando a la muerte a Cristo, según establecía la ley ceremonial, y a la vez cumplir el gran objetivo de la salvación, que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Aquí vemos, y es lo que hemos estado desgranando en las últimas semanas, cómo después de los distintos juicios a los que fue sometido el Señor, es presentado en su verdadera condición de rey. Aquí está el rey de los judíos. Por lo tanto, vamos a dedicar algunos sermones para exponer este oficio de Cristo con precisión, su oficio de rey. Si ya en el capítulo 17 veíamos a Cristo como sumo sacerdote, ahora lo vamos a ver en su oficio de rey, porque sabéis que es uno de los tres oficios que Cristo tiene: sacerdote, profeta y rey. Pues vamos a ver cuál es el oficio de Cristo como rey. Cristo es llamado en las Escrituras nuestra vida, en Colosenses 3:5. Nuestra vida es la esencia de nuestro ser, lo que nos sostiene y lo que nos mantiene para vivir y andar en este mundo. Pero el hombre ha perdido de vista cuál es su principal razón de ser en este mundo. Ha perdido la vista, ha perdido el oído, ha perdido el corazón, ha perdido todo lo que es como ser humano desde la caída, y por lo tanto no puede ver en Cristo ningún atractivo para desearlo. Por eso Cristo es despreciado y desechado entre los hombres. Por eso Cristo reúne estas características. Algo grave ha ocurrido en el hombre que le impide ver y apreciar al ser más sublime y dichoso que se puede conocer, y esto es Cristo, quien se nos revela en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos no porque él los oculte, sino porque el corazón del hombre está en tal estado de ceguera que no puede ver absolutamente nada que tenga que ver con Cristo y con la salvación. Tenemos que recordar que estamos considerando un aspecto importante de la obra de redención del Señor Jesucristo. Y es que Cristo es Rey porque Él es el Redentor, el Salvador de pecadores. Para nuestra salvación necesitamos un Rey que venza a los enemigos naturales del hombre. Necesitamos un Rey que venza a la muerte, necesitamos un Rey que venza a Satanás y necesitamos un Rey que venza al pecado. Vamos a introducirnos, por tanto, en este aspecto de la persona de Cristo, para lo cual vamos a tocar hoy 3 puntos especialmente. En primer lugar, vamos a definir lo que según las Escrituras se denomina un rey. En segundo lugar, vamos a matizar por qué razón a Cristo como Redentor se le dio el oficio de rey, aparte del que el Dios Trino tiene como rey de toda la creación. Pero hay una particularidad en el oficio de Cristo como rey. Y en tercer lugar, vamos a desarrollar el estudio de Cristo como rey. ¿Qué es un rey según las Escrituras? Encontramos en las Escrituras muchas menciones de reyes, pero ¿cuál es la idea precisa que tenemos que entender cuando estamos usando este término? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de rey? Aparentemente todos sabemos lo que es un rey. No es un término extraño para nosotros. De hecho, nuestro país tiene una monarquía. Por lo tanto, sabemos lo que es un rey. Hay un rey, hay una reina, hay un príncipe heredero. Oímos hablar de todo esto con bastante frecuencia. Pero esta idea que estamos usando de rey, atribuido al oficio de Cristo, difiere un tanto de lo que en nuestra sociedad y en nuestros días se escucha. La Biblia nos habla del rey de Egipto, el faraón de Egipto, como rey. La Biblia nos habla del rey de Babilonia. La Biblia nos habla de Herodes, el rey. Y la Biblia nos habla de Dios como rey. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el concepto que nosotros podemos tener hoy de un rey respecto al que la Biblia se está refiriendo como rey? Cuando las Escrituras hablan de un rey, se refieren a una persona que tiene una autoridad y un poder absoluto allí donde reina. Es decir, Él es la ley. El rey es aquella persona que tiene el derecho y el poder para establecer su voluntad y sus designios sobre todos sus súbditos, que puede ser una ciudad, puede ser una nación, puede ser un imperio. Pero lo que dice el rey, aquello se cumple a rajatabla.
No hay en su reino una autoridad superior a la suya. No hay ninguna persona ni institución que le pueda controlar. No tiene que dar explicaciones de por qué hace esto, por qué hace lo otro, por qué determina tal o cual situación. El rey no tiene que rendir cuentas a nadie, porque él es el jefe supremo que ejerce un poder absoluto sobre su reino. Esta es la idea que tenemos que tener en mente cuando encontramos el término rey en las Escrituras. Alguien que ejerce un poder absoluto sobre el lugar donde ostenta ese poder. Ahora bien, hay tres elementos en las Escrituras que definen y matizan este lugar y posición del rey. El primero es el trono, el segundo es el cetro y el tercero es el reino. ¿Qué es el trono? Todos podemos imaginar lo que es un trono. Es el lugar donde aparece simbólicamente el poder que tiene el rey, su autoridad real. Es allí donde el rey se sienta para impartir justicia y para aplicar su ley, para aplicar sus decretos, y ante el cual todos sus súbditos pueden dirigirse sabiendo perfectamente delante de quién están, delante del trono del rey. Por lo tanto, hay una suprema autoridad a la que todos reverencian. En segundo lugar aparece el cetro, que es lo que simboliza el poder ejecutor de esa autoridad suprema. El cetro simboliza el poder, por lo tanto es el medio por el cual simbólicamente el rey lleva a cabo sus leyes. Y en tercer lugar aparece el reino. ¿Qué es el reino? Pues es el ámbito donde el rey ejerce su autoridad. Es un ámbito geográfico donde están sus súbditos y donde abarca toda su autoridad. Curiosamente, en el Salmo 45, versículo 6, encontramos estos tres elementos juntos. Está hablando de las bodas del rey, y se dirige el salmista a Dios como rey. Y para explicar sus facultades, menciona estos tres elementos que definen y determinan al rey según las Escrituras. Dice allí el salmista: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Por lo tanto, estos tres elementos de los que estábamos hablando involucran todo lo que es el rey, toda la esencia del rey. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 4 y 5, está hablando el profeta allí de la futura caída de Babilonia y de qué manera al rey de este imperio se le quitaría su poder y su autoridad. Y se expresa diciendo que Dios va a quebrar el cetro de su poder, va a quebrar su autoridad. Dice allí el profeta: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Quebrantó la voluntad por la cual ejercía el dominio. Quebrantó el símbolo de su poder. Quebrantó el cetro. Por otra parte, se habla en Jueces, capítulo 17, versículo 6, de la nación de Israel previa a la monarquía. ¿Qué es lo que pasaba en este país cuando no había autoridad? ¿Qué es lo que puede pasar en cualquier país cuando no hay autoridad? Dice este texto de Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, lo que le daba la gana, a sus anchas. Cuando no había rey, la consecuencia es que cada uno iba a donde quería, hacía lo que quería y vivía como quería. No había autoridad. Por lo tanto, si no hay autoridad, si no hay ley, esto es un desastre monumental. Porque tú tienes una casa y yo voy y te la quito. Y como no hay ley, tú no te puedes defender. Salvo que me pegues 2 tiros. Pero yo también te puedo pegar otros 2. Entonces, esa idea romántica de que si no hubiera ley todos viviríamos mucho mejor es una falsedad contundente. Un país vive en libertad cuando tiene leyes estrictas. Y como todo el mundo sabe cuáles son las leyes y todos están sometidos al imperio de la ley, hay justicia y uno puede vivir tranquilo, porque sabe hasta dónde puede llegar para vivir en esa sociedad. De manera que con estos tres elementos vemos definido, según las Escrituras, qué posición tiene el rey, en qué consiste esa institución, que por cierto ha sido establecida por Dios, y qué atribuciones tiene esa persona como jefe supremo que ejerce un poder absoluto sobre su reino. Esto puede que sorprenda a nuestra época porque no hay un tipo de gobierno semejante. La Biblia realmente no dice que es un mejor gobierno el rey absoluto, ni dice que es un mejor gobierno la monarquía parlamentaria como la nuestra, o que es un mejor gobierno la democracia. Depende de muchas cosas cuál es el mejor sistema de gobierno, pero la Biblia la verdad es que no se decanta por ninguno. En nuestro país, como decía, tenemos un rey
pero en nuestra Constitución se detalla que es una monarquía parlamentaria. En el rey no reside la autoridad para ejercer un poder absoluto. El rey no tiene autoridad. Es el jefe del Estado. Es un representante del Estado español en ciertos ámbitos, como lo define el artículo 63 de nuestra Constitución, donde se dice que al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, es decir, tiene que estar autorizado, que está formado por el Congreso de Diputados y el Senado, declarar la guerra y hacer la paz. Pero eso lo tienen que decir las Cortes. Si no, el rey no tiene poder para hacer nada de esto. De manera que en nuestro país la monarquía está sujeta a la Constitución de la nación y está sujeta a las instituciones del Estado. El artículo 12 dice también que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Ahí tenemos las Cortes y ahí tenemos el Senado. Pero en la Biblia no define de esta manera el oficio cuando hablamos de un rey, sino que atribuye a un solo hombre un poder completo por el que no tiene que pedir permiso a nadie, ni tiene que pedir aprobación a nadie, ni tiene que consultar a nadie para hacer lo que ha determinado hacer, sino que en el propio rey reside toda la autoridad y todo el poder supremo para ejercer esa autoridad. Porque en su reino, él está en el trono, él lleva el cetro de poder, y él gobierna sobre todo su ámbito geográfico. Por lo tanto, teniendo esta idea clara, vamos a nuestro segundo punto. Vamos a precisar de qué manera en este aspecto de la salvación no vamos a tratar a Dios como rey, sino a Cristo en su oficio de rey para ser nuestro redentor. Cuando miramos y estudiamos las Escrituras, y lo hacemos con cuidado, nos vamos a encontrar con el hecho de que se hace una diferencia entre el Dios Trino como rey y entre Cristo ejerciendo su oficio de rey. A algunos les podría parecer un tanto detallista esta diferenciación, pero debe ser bien entendida porque son cosas distintas. No es igual Cristo como rey que el Dios Trino como rey. Está claro que Dios siempre ha sido el rey del universo, y es así como nos lo presenta la Biblia. Dios es el rey de toda la creación. En él reside toda la autoridad suprema de todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. En el Salmo 103, versículo 19, se nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Dios es el rey de toda la creación. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, se nos dice: Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Dios es el rey que gobierna todo el universo. Se afirma que Dios, como el Creador, está sentado en su trono. Se afirma que su reino se extiende sobre todos. Pero es sobre todos, los que están en los cielos y los que están en la tierra, sobre justos y sobre injustos. Él es el rey de todos. Este es el Dios Trino, el Dios que se nos ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Estas tres personas en unidad, que son el único y solo Dios, es y corresponden al Rey Eterno, de quien habla, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, cuando nos dice allí que es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, es el Rey Eterno, que gobierna sobre toda la creación. Pero eso no es lo que estamos tratando. Dios como Rey Eterno es una cosa, pero nuestro estudio se va a centrar en ver a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, el Dios encarnado, para llevar a cabo nuestra salvación, y se le dio el oficio de rey para cumplir con esa tarea, el rey de su pueblo. El rey de su pueblo, no de los impíos, de su pueblo. Como el Hijo eterno de Dios que es, como el Creador también de los cielos y de la tierra, como aquel donde estaba la luz y la vida del hombre, Cristo vino al mundo como hombre. Cristo fue concebido en el vientre de María. Cristo nació como el resto de los hombres. Cristo creció como el resto de los niños y de los seres humanos. Cristo fue humillado y menospreciado. Cristo murió en la muerte de cruz. Cristo resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Y después fue colocado en una posición de rey, como él mismo dijo antes de la ascensión. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada. Así leemos también en Apocalipsis 19:15 que él es Rey de reyes y Señor de señores. Y por tanto, debido a su condición, necesitamos un rey para nuestra salvación.
Necesitamos un rey para nuestra salvación, que venza a nuestros enemigos. Cristo es ese rey. Si no entramos en estos aspectos tan particulares y especiales de Cristo como nuestro Salvador, si desconocemos nuestra relación con Cristo, entonces nuestra adoración no será perfecta. Entonces nuestra obediencia no será perfecta. Y nuestro servicio a Cristo tampoco será perfecto. Necesitamos este Rey que nos ha sido dado por Dios para ser liberados del camino al infierno y de todos los enemigos que nos engañan y que nos inducen a ir por ese derrotero en el que todos nos podemos ver envueltos. Cristo es el camino seguro al cielo. Cristo es el Rey de aquellos a quien vino a rescatar. Recordad que en 1 Timoteo 1:17 se nos habla de Dios como Rey eterno, pero si lo comparamos con Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, veremos algo curioso. Aquí Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:13, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, estamos viendo aquí cómo a Cristo se le presenta como el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien siempre ha sido Rey como Dios, que es en la Trinidad. Pero en esta escena se nos describe a Dios el Padre, el anciano de días, dando al Hijo dominio, gloria y reino, es decir, le da el oficio de rey con toda la autoridad que esto conlleva. Cristo, en el ejercicio de ese preciso oficio, es a quien nosotros necesitamos para nuestra salvación. Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Rey. Pero Cristo no es Rey de los impíos. Cristo es Rey de su pueblo. Fijaos cómo en un momento determinado de la historia, Cristo toma ese oficio, el cual no tenía desde la eternidad. Lo toma en un momento determinado. Era Rey eterno desde la eternidad, como Dios que es en la Trinidad. Pero ahora, como Dios Redentor, ejerce un oficio particular, el Rey de su pueblo. Es lo que leíamos en el texto de Isaías 9:7. Allí nos habla de un niño que vendría y que tomaría un oficio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese niño anunciado por el profeta, ya sabemos que es Cristo. Cristo, que asumiría el gobierno de un imperio, Cristo que se sentaría en su trono, Cristo, el Rey. En Isaías 32, habla también del Redentor como un Rey que vendría para reinar. Dice el texto: he aquí que para justicia reinará un Rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este es el oficio al que iba dirigido Cristo. No era muy difícil atender a los profetas para ver en Cristo la realidad de las cosas expuestas, pero los judíos estaban pensando desde su perspectiva nacionalista. Los romanos que nos han invadido, queremos deshacernos de ellos, queremos un imperio que gobierne a los romanos, porque nosotros somos judíos, y hacían la distinción entre ellos, los judíos, llamados por Dios, y el resto de los gentiles, que eran perros para ellos, y a los cuales había que dominar. Pero no es esto lo que estaba diciendo la Escritura. Así que con todas estas ideas podemos entender mucho mejor también lo que se nos dice en 1 Corintios capítulo 15, si me acompañáis, y allí Pablo va a exponer más argumentos a favor de lo que estamos exponiendo. 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 23, o mejor a partir del versículo 22, donde el apóstol Pablo va a empezar a detallarnos algunas cosas. 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, fijaos, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí, por tanto, se nos describe que Cristo, después de haber cumplido con su oficio de rey, después de haber rescatado a su pueblo, después de haber asegurado la libertad a su pueblo, después de haber sometido a todo dominio y autoridad, reina para someter a todos los enemigos. Y cuando acabe su reinado, cuando haya sometido a todos sus enemigos, irá al Dios y Padre y entregará todo su trabajo realizado como rey, un pueblo redimido, y todos sus enemigos sometidos. Misión cumplida. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es la enseñanza de todo este asunto? ¿Y de qué nos sirve esto para ir introduciéndonos en Cristo, en su oficio de rey? Así que después de que hemos aclarado lo que es un rey y haber definido exactamente cuál es el objeto de los mensajes que vamos a exponer como Cristo en su oficio de rey, vamos a definir qué método vamos a usar para nuestro estudio, cómo vamos a introducirnos a fondo en esta característica, en este oficio especial de Cristo. Vamos a ver tres cosas también. Vamos a ver cómo se nos presenta a Cristo en las Escrituras, en su oficio de rey, con todas las pruebas bíblicas que nos detallan lo que Él es. Vamos a ver en segundo lugar en qué consiste su función como rey, cómo ejerce ese oficio. Y por último vamos a ver cuáles son las implicaciones de este oficio de Cristo en las distintas esferas en las que Él se mueve, tanto en la personal, como en la Iglesia, como en el mundo. Solo nos dará tiempo para ver hoy unas citas y establecer lo que estamos exponiendo. La Biblia está ordenada de manera cronológica en algunos libros. Cuando nos metemos con los profetas no hay una cronología. El libro de Job parece ser que es el más antiguo, pero no estamos hablando de cuándo se escribieron, sino el relato como se nos va haciendo en las Escrituras, y se nos va ampliando toda la información de las Escrituras para que tengamos un correcto concepto de lo que Dios nos ha revelado a lo largo de los siglos. Así que el Antiguo Testamento es un tiempo de preparación, es un tiempo de símbolos, es un tiempo de sombras, hasta que llega la persona de Cristo y todo lo que los apóstoles nos explican y nos aportan acerca de Cristo y del cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se nos había dicho. Allí vamos a ver cómo Dios prepara a unos hombres y cómo prepara a un pueblo para la venida del Salvador. Luego en el Nuevo Testamento recoge todo el tiempo del cumplimiento de todas aquellas profecías, cuando se empieza a cumplir todo lo que en el Antiguo Testamento estaba siendo anunciado. Y así vemos continuamente cómo los apóstoles, cuando están escribiendo los libros que tenemos nosotros, las cartas, citan continuamente el Antiguo Testamento. Continuamente lo están citando para exponernos las grandes verdades que allí estaban encerradas. Vamos al tiempo de la preparación, cómo Dios estaba preparando la salvación. Dios empezó a anunciar que vendría el Salvador, y vamos a ver cómo Dios dejó claro que ese Salvador vendría cuando el tiempo se cumpliese y que sería un rey. Génesis capítulo 3, versículo 15, es el texto donde se empieza a hablar de este asunto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién podemos decir que hirió a la serpiente en la cabeza y la mató? Pues evidentemente podemos decir que es Cristo, el único que tiene el poder para herir a la serpiente. Esta es la primera referencia que Dios hace de Cristo el Salvador, que nosotros como pecadores necesitamos. Esta es la primera referencia. Y lo anuncia nada más cometerse el hecho de que Adán cae en pecado. Eso acarrearía graves y tremendas consecuencias para toda la humanidad, pero Dios les habló rápidamente, inmediatamente, de uno que vendría para vencer a la serpiente. La simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Y lo que se dice de él es que sería un hombre nacido de mujer. Si nos vamos a Génesis capítulo 12,
Vamos a encontrar allí algunos detalles más que nos empiezan a ampliar esta enseñanza acerca de quién vendría. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios vuelve a hablar de cómo en Abraham a través de Abraham vendría la bendición. Y le dice que saldría de sus entrañas. De entre todas las familias de la tierra, Dios escogió a una, Abraham. Y a partir de ahí empieza la línea de la cual vendría el Cristo. En Génesis 49:10 vemos otra gran referencia a nuestro Señor. Dios nos sigue aportando más datos. Dice allí en Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá. Por lo tanto vemos como en Génesis 3 Dios define que saldrá de la mujer, del vientre de la mujer. Como un poco más adelante Dios define que saldría de la familia de Abraham. Y aquí, dentro de la familia de Abraham, va con más precisión. No será quitado el cetro de Judá, uno de sus hijos, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En este pasaje se recoge lo que dijo Jacob, que era nieto de Abraham, respecto a lo que habría de acontecer en los días venideros, los días en los que estarían sus hijos y sus descendientes, y se dirige a ellos en orden de nacimiento, y después de decir de cada uno de ellos una profecía, llega a Judá. ¿Qué pasará con los descendientes de Judá? Pues en el versículo 8 nos habla cómo sus hermanos le reconocerían y le alabarían, y la razón es que Dios iba a darles victorias a través de él. Y esto lo aclara en el versículo 9. Nos habla de su coraje, de su fuerza, semejante a un león. En el versículo 10 menciona cómo esta tribu iba a ostentar el cetro, uno de los símbolos del poder del rey, el dominio y la capacidad para gobernar, lo cual evidentemente se cumplió. De esa tribu de Judá se levantaron todos los reyes, empezando por David. David, Salomón, hasta Sedequías. Fueron toda la descendencia de Judá. Y esto sería hasta que venga Silo, lo cual es una referencia a Cristo. Este es un término, Silo, un tanto difícil de traducir, pero tiene que ver, según los expertos, con la palabra descanso. De manera que está diciendo aquí que la capacidad para gobernar de la tribu de Judá llegaría a su apogeo cuando llegue el que es llamado el dador del descanso, el que traería la paz permanente, ante quien todos los pueblos se congregarían. Pero este término de congregarse es en el sentido de obedecerle, ante quien toda gente de todos los pueblos se congregarían para obedecerle. Es una obediencia voluntaria de gente que está esparcida entre todas las naciones. De ahí que en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. De todas las naciones de la tierra, Dios levanta un pueblo que le lleva a obedecerle. Este es Silo, el dador del descanso. Por lo tanto, aquí en esta profecía se estaba anunciando el cumplimiento de lo que Cristo traería. Está hablando del Salvador que vendría de la tribu de Judá, pero vendría como aquel que asume autoridad sobre todos los pueblos, y al que vendrían de todos los pueblos para obedecerle. Esto es lo que podríamos definir como la genuina conversión, cuando una persona ha llegado a creer en Cristo de tal manera que le obedece como su rey. Nosotros no estamos en un país que tiene unas leyes. ¿Y qué tenemos que hacer con las leyes de nuestro país? Obedecerlas, porque si no las obedeces tienes muchos problemas y puedes acabar en la cárcel, o peor. Si Cristo es nuestro rey, no sería la disposición natural de nuestro corazón y debemos hacer todo el esfuerzo posible en obedecerle. Pues esto es lo que nos está mostrando. Recordamos las palabras de Pablo en la conversión, cuando en Hechos 9:6 nos dice, después de haber sido convertido: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Esto no es una disposición del corazón que se somete en obediencia? Señor, ¿qué quieres que haga? Es ese conocimiento de Cristo como Rey que nos presentan las Escrituras, en el que uno llega a disponer de su vida
de lo que es y de lo que tiene, presentándolo delante de Cristo. ¿Cómo voy a servir a Cristo en medio de mi generación? ¿Qué voy a aportar para el reino de Cristo? ¿De qué manera voy a ser útil al reino de Cristo? ¿Cómo voy a trabajar más por el reino de Cristo? Con todo esto que hemos expuesto, hemos ido viendo cómo las Escrituras nos dibujan a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Rey, en el sentido bíblico del término. Cristo como aquel que sustenta el trono, el cetro y el reino. El Señor Supremo, que ejerce poder absoluto. ¿De dónde eres tú?, pregunta Pilato. Pues aquí estamos viendo de dónde es. ¿De dónde es? Es importante que nosotros veamos con claridad a Cristo en esta posición y en este oficio que ostenta, porque es la única forma que tenemos de darle la adoración que Él merece. Y es la única manera que tenemos también de exponernos a su palabra para que sepamos que Él, siendo el Rey, necesita y demanda la obediencia de su pueblo. La obediencia. Si vemos a Cristo claramente desde este oficio, como el Rey soberano, esto nos dará ánimo también y fortaleza. Nos dará consuelo en medio de nuestras aflicciones. Nos infundirá aliento en medio de nuestras pruebas. Nos dará ánimos en medio de nuestras dificultades. Nos dará tranquilidad en medio de los peligros. Porque el Rey dice que estará con nosotros. Dice el salmista, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero yo tengo que tener a Cristo como mi Rey, para no ser conmovido. Un mayor conocimiento de Cristo nos va a llevar a amarle más. Y esto hará que le obedezcamos en todo lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Necesitamos, por tanto, el conocimiento para saber de quién estamos hablando y cuáles son las demandas que Él hace de su pueblo, y que esto nos lleve, por lo tanto, a servirle tal y como Él se revela en las Escrituras. Como muchos de los días que estamos aquí predicando, tenemos a niños entre nosotros y niñas, y tenemos a jóvenes. Supongo que cuando ellos están escuchando el mensaje del Evangelio y están escuchando las predicaciones, estarán pensando, qué aburrimiento, esto es para mis padres. Y yo aquí simplemente estoy, unas veces me entra sueño, otras veces abro la boca, otras veces empiezo a leer, otras veces me traigo cosas, otras veces se me va la mente y empiezo a pensar en mil cosas, como si esto que están predicando no me interesara. Pero el asunto es que la palabra de Dios es vital para todos los seres humanos, para los niños, las niñas que están escuchando, para los jóvenes que se despistan más veces de las que sería necesaria. El mensaje de la palabra de Dios es para todos. Los niños y jóvenes deben saber que también se mueren. Los niños y los jóvenes también se mueren. Y deben saber que no hace falta tener mucha edad para que el Señor te llame y estés delante de su presencia. Los niños y jóvenes deben saber, y supongo que lo saben, que tienen que obedecer a sus padres. Supongo que lo saben. Porque muchas veces, a tenor de lo que se ve, parece que no funciona, que todavía no lo han comprendido. Los adultos sabemos que tenemos una autoridad superior a nosotros, que también requiere obediencia. Y resulta que esa autoridad superior a nosotros, que requiere obediencia, también a los padres nos manda que tengamos que aplicar la autoridad que Él nos ha delegado sobre nuestros hijos. Es una autoridad que Él nos ha delegado para que la apliquemos sobre nuestros hijos. Y una de las principales razones por lo que nos da ese privilegio es para que enseñemos a nuestros hijos a tener conciencia de pecado. Conciencia de pecado. A que sepan que cuando no se respetan las normas hay consecuencias graves, hay castigos. Porque si nosotros pasamos por alto estos pequeños matices, esto les va a llevar a nuestros hijos a que no se van a tomar en serio las Escrituras respecto a las amenazas y advertencias que Dios también anuncia sobre aquellos que transgreden su palabra. Es decir,
Si ellos piensan, yo desobedezco a mis padres, yo hago lo que me da la gana, y no hay absolutamente ninguna consecuencia, ¿cuál es la razón de que me prediquen en la iglesia acerca del arrepentimiento, o que me hable la Escritura acerca del arrepentimiento, si realmente va a pasar exactamente lo mismo que pasa en mi casa? Es decir, no va a haber ninguna consecuencia. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de pecado que un niño puede tener o un joven puede tener si no hay castigo? ¿Cuál es el concepto de pecado que puede tener? ¿Cómo se le puede llevar al arrepentimiento si no pasa absolutamente nada cuando transgreden todo lo transgredible? El asunto es que si nosotros no concienciamos a nuestros hijos de que si hacen algo mal, eso tiene consecuencias, ¿cómo van a temer los juicios y las amenazas que Dios lanza si en su experiencia personal no hay ningún problema por incumplir la ley que tienen en sus casas? Porque no hay consecuencia. Y si esto ocurre así, ¿cómo esperamos que nuestros hijos tengan temor de Dios? Si no obedecen a sus padres, no obedecerán a Dios. Porque esto es una situación que va en cadena una detrás de otra. Tenemos la altísima responsabilidad de poner en sus conciencias, porque somos una autoridad delegada de Dios en nuestros hogares, que cualquier transgresión conlleva castigo y que el castigo se ejecuta, sin decírselo 7 veces, ni avisarle 18 veces, hasta que al final el niño sabe que somos unos mentirosos. Porque Dios no es mentiroso en sus amenazas, y Dios cumple a rajatabla sus juicios. Por lo tanto, para llevarles al arrepentimiento, nosotros tenemos que ser intransigentes con sus faltas y con sus violaciones de las normas, porque ese es el camino que les llevará a entender que Dios es justo y que cuando ellos transgredan una de las normas de Dios recibirán una condenación. Aquí tenemos a Cristo, el Rey, despreciado y desechado entre los hombres, que nos dice la Escritura que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero también nos dice la Escritura que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La evidencia se manifestó en que sus vidas demostraron lo genuino de su conversión. Y esto es lo que se espera de todos aquellos que han sido salvados. La obediencia a la fe. No manipular las Escrituras para que se corresponda con lo que a mí me gustaría hacer, sino que yo me tengo que adaptar a la enseñanza de la Escritura y tengo que vivir de acuerdo a la Escritura. Y esto va dirigido a los niños, va dirigido a los jóvenes y va dirigido a los adultos. Por lo tanto, cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios, si soy niño, tengo que escuchar con atención. Si soy joven, tengo que escuchar con muchísima atención. Y si soy adulto, evidentemente tengo que escuchar con más atención. Este es el mensaje que cada semana el Señor nos trae para nuestra edificación. Son advertencias, son amonestaciones, son alientos, son consuelos. Nos trae de todo para que nos fortalezcamos en Cristo y para que miremos cómo en Cristo es el único que nos puede dar la salvación.